Apreciados estudiantes grado 11, tengan un muy buen día. Hablan con el profe Manuel, docente a cargo del área de matemáticas y adjunto aquí la información inherente a la parte de estadística que manejarán con el profe William Fernando Ortiz. De manera inicial, pues debo mencionar que como el año pasado se trabajó, acá en la guía vamos a encontrar los números de teléfono, pues para que vía WhatsApp se envíen los respectivos trabajos o desarrollos. Adicional a eso, de mi parte, adjunto mi correo electrónico para que si alguno considera que por ese medio le es más fácil hacer llegar sus trabajos, desarrollos, pues con todo gusto. Entonces acá tenemos la ruta de trabajo, los perdón, las fechas. Tenemos las fechas que se van a manejar. Bueno, acá están obviamente las competencias a desarrollar. Eh, entonces tenemos que para matemáticas cuentan ustedes con 4 semanas, de las cuales ya esta de aquí se fue, para desarrollar la temática que en esta guía se expone. Sin embargo, tenemos hasta el 12 de febrero, ¿sí?, para hacer llegar las respectivas actividades. No hay afán, no había hecho esta explicación con anterioridad porque esperaba a que la mayor cantidad de personas pues estuvieran en los grupos, porque esperaba recibir la asignación académica y porque realmente la cuestión no es andar rápido, sino andar a paso suave pero seguro, andar con las cosas lo más claras posibles. Posterior entonces a eso, cuando el profesor William supongo ya han de haber recibido la información, pues enviarán al profe William entre el 15 de febrero al 26, que es cuando culminaría el desarrollo total de la guía. Les reitero, lo relacionado a matemáticas me lo envían a mí, lo relacionado a estadística con el profe William Fernando Ortiz. Eh, por este canal, que tienen aquí el link, a través de este canal, pues se van a poder dar cuenta de diferentes desarrollos, explicaciones que haré en pro de entender la temática de la guía y en pro de instruir el desarrollo de los ejercicios. Acá vuelven a estar los números telefónicos para que los tengan ahí una vez más. Entonces iniciamos. Hay una parte, como siempre, ustedes ya conocen, hay una parte conceptual. La temática a tratar es lógica, ¿sí? Particularmente, pues vamos a trabajar proposiciones simples y compuestas. Entonces, aquí se hace una explicación de los conceptos, que es una proposición simple cuando se trata de una compuesta. Venimos a que las compuestas son se unen, ¿cierto? Son una unión de proposiciones simples con conectores lógicos que usualmente ustedes conocen, la I, la O, el entonces, el sí, solo sí. Y acá tenemos también las negaciones, es decir, no, en lógica, en matemáticas, pues es una negación. Acá tenemos la simbología, acá tenemos un ejemplo de notación con proposiciones simples que se han conectado y la lectura. Todo esto es importante porque el lenguaje lógico, el lenguaje proposicional, es la base, es el fundamento de que las teorías en todas las ciencias se consideren verdaderas o falsas. Entonces aquí tenemos algunas noticas aclaratorias. Posterior a ello viene practicando lo que aprendí, que pues tiene que ver con la lectura o eh, el conocer el valor de verdad de una proposición simple o una compuesta también, ¿no? Posterior a eso. Entonces tenemos un ejemplo, la respectiva solución, algo muy sencillo. Tenemos un ejemplo más y la respectiva solución. Listo, para que lo tengan muy en cuenta, revisen bien esos ejemplos que están lo suficientemente bien explicados para que ustedes puedan desarrollar sus actividades de manera independiente. Hay un ejemplo más con sus respectivos desarrollos. Aquí entonces esto es lo que ustedes desarrollan, esto es lo que ustedes hacen, esto es lo que me deben enviar. Esto de aquí es lo de enviar. ¿Listo? Esto es lo del envío. Son 3 punticos, están relacionados naturalmente pues, con los ejemplos allí expuestos. Sin embargo, los voy a aclarar aquí de manera rápida. Entonces, el primer punto dice, determina cuáles de los siguientes enunciados son proposiciones. Luego determina su valor de verdad, simboliza su negación y escríbela verbalmente como en el ejemplo 1. Mira, aquí de una vez le dicen
a dónde se tienen que dirigir para poder desarrollar esta actividad. Entonces me dicen aquí, bueno, primero determina cuáles de los siguientes enunciados. Primero hay que definir cuáles son proposiciones. Recordemos que una proposición es un enunciado que se puede definir como verdadero o falso. Si no es un enunciado sobre el cual podemos decir si es verdadero o falso, pues definitivamente no es una proposición. Entonces empezamos. Todos los números primos son impares. ¿Eso es verdad o es mentira? Entonces ustedes van a escribir como podemos decir que esto es verdadero o falso, ¿cierto? O podemos decir que eso es verdadero o falso, pues naturalmente, ¿cierto? Naturalmente sería una proposición. ¿Listo? Ustedes tienen que definir, bueno, esto es verdadero o esto es falso. ¿Listo? Esta de aquí. Por ahora solamente les voy a decir que sí es una proposición. La B dice, el coronavirus te mata, quédate en casa. Bueno, eso será verdadero, será falso. Aquí vemos unos signos de admiración. ¿Será que esto solamente es una sugerencia? Si esto solamente es una sugerencia, si solamente es una recomendación, pues yo no puedo decir si eso es verdadero o falso. ¿Vale? Si estuviera solamente hasta aquí, hasta donde está la coma, bueno, ahí ya, perdón, quizás la cosa sería diferente, pero pilas que todo el enunciado viene hasta acá, hasta donde termina el signo de admiración, entonces piensen ahí al respecto. La C dice, el periodo de la función f de, recuerden que esta letra griega se llama teta, igual a coseno de teta es pi. Dicen que el periodo de esta función coseno es pi. Ustedes el año pasado vieron las funciones trigonométricas y por ahí en sus guías que vieron con su profe Adriana debieron anotar cuál es el periodo de la función coseno. Entonces, como ustedes saben o deben saber esto, pues pueden definir si esto es verdadero o es falso. En ese sentido, entonces, aquí tendríamos otra proposición que ustedes deben definir si es verdadero o falso. ¿Listo? Entonces, luego de que terminan su valor de verdad, pues van a simbolizar su negación. Entonces, si esta es la proposición, si para la A, si esa es la proposición P, pues la negación sería, ¿cierto? La negación sería no P. ¿Listo? Y aquí de igual manera, si a esta le llamamos Q, pues la negación sería no Q. Si esta se llama R, pues la negación sería no R, que la negación es este simbolito. Recuerden que acá está, miren, acá está el simbolito de la negación, que se hace como con aquí parece como una L ahí horizontal, ¿cierto? Y al revés. Pero puede ser así como el de aproximar aquí. Este símbolo puede ser el de la negación. Listo, pero como lo quieren manejar. Listo, segundo punto, simboliza la siguiente proposición. Si dos rectas son paralelas, entonces tienen la misma pendiente. Van a simbolizar esta partecita de aquí. ¿Dónde se deben remitir? Al ejemplo 2. Entonces, allá ustedes van y visualizan cómo se debe hacer. Y escribir su negación en lenguaje simbólico y verbal. Cuando dice en lenguaje verbal significa escribirlo así como está aquí. ¿Listo? Escribir la negación en lenguaje verbal. Entonces, dice, si dos rectas son paralelas, entonces tienen la misma pendiente. Entonces pondrían, si dos rectas no son paralelas, entonces no tienen la misma pendiente. ¿Listo? Para que lo escriban. Deben escribirlo. Y el tercero dice, inventa proposiciones simples y pasa al lenguaje verbal los siguientes enunciados. Listo, ¿qué van a hacer ustedes? Aquí en el punto 3 van a inventarse una proposición P, por ejemplo, todos los lunes llueve, esa es la proposición P, y una proposición Q que por ejemplo va a ser todos los 20 de julio son festivos. ¿Listo? Ya tenemos una proposición P y una proposición Q. Aquí ya la tenemos escrita en lenguaje simbólico, entonces, ¿cómo se leería en lenguaje verbal? Sí, entonces, pues tendrían que negar solamente P. ¿Listo? Entonces escriben la negación y adicionan la I, miren, I, Q. Y listo, eso sería todo para la primera actividad. ¿Listo? La actividad 2, que el tema es lógica, operadores lógicos. Seguimos en lógica naturalmente, pero entonces ahorita pasamos a los operadores lógicos. Esos operadores, pues son los que ya aparecen allá, ¿cierto? Que pues son los mismos conectores, sino que aquí ya los vamos a trabajar como operaciones, porque tienen un nombre distintivo y tienen una tabla de verdad que los hace diferentes, que los diferencia. Entonces tenemos la conjunción, ya no vamos a hablar de la I, miren aquí dice la I, sino que vamos a hablar de la conjunción en lógica. Ya no vamos a hablar de la O,
aquí está, miren, esto es esto mismo, la O, sino que vamos a hablar de la disyunción, o bueno, vamos a hablar de todas maneras de la O, pero ustedes deben saber que se llama disyunción y que la I se llama conjunción en lógica. Posteriormente vamos a hablar de la implicación, que es el mismo entonces, y de la equivalencia, que es el sí y solo sí. Listo, aquí encuentran ustedes las tablitas de valores de verdad para esos conectores lógicos. Y aquí, por ejemplo, en la implicación hay algo muy importante que se utiliza mucho para las demostraciones y partimos de un antecedente para llegar a un consecuente. ¿Listo? Entonces aquí hacemos unas noticas aclaratorias, nuevamente ejemplos, sus respectivas soluciones, miren lo suficientemente bien explicadas, ¿sí? El paso a paso. Otro ejemplo, más solución, bastante bien explicada para que se tomen su tiempo, no lo hagan con afanes, revisen bien cómo se soluciona, lean muy bien y ahí sí pasamos a lo que deben ustedes hacer, que son estos punticos de acá. Entonces estos punticos de acá los vamos a dejar para una explicación previa, consideraría yo que al final de esta semana, porque pues no es necesario todavía que ustedes se afanen en resolver un poco de cosas sin tener de pronto el sentido, sin entender el significado de esto. Listo, entonces dejamos hasta ahí. Les recuerdo, esto me lo pueden seguir, la actividad anterior que les expliqué, esta de acá, me la pueden ir haciendo llegar pues vía WhatsApp, ¿cierto? Vía WhatsApp, quienes pues vayan desarrollando. Si no, pues recuerden que tienen buen espacio, tienen buen tiempo. Acá tienen 4 semanas para desarrollar esas actividades que son muy simples, son muy sencillas y que recuerden que yo se las voy a estar orientando en el transcurso de las semanas. Listo, que estén muy bien. Bendiciones y espero que nos vaya de la mejor manera en el presente año. Chao, chao.